Mi amados, antes de iniciar este tiempo de formación teológica, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él asistiéndonos en medio de este tiempo y que sea Él abriendo nuestras mentes para estudiarle, que no es sencillo, querido hermano. Oremos. Señor, gracias te damos porque permites que hoy en tu día tu iglesia se reúna una vez más para consagrarse a ti, para venir ante ti reconociendo quién eres tú, quiénes somos nosotros, qué te debemos, qué adoración te debemos a ti, Señor. Gracias te damos porque somos expuestos continuamente a tu palabra. Gracias te damos porque nuestra fe no es incierta, sino que es totalmente cierta gracias a tu revelación especial en la Biblia. Te agradecemos, Señor, no tengas en cuenta nuestras debilidades, ni la del expositor, ni la del oyente. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, en la clase pasada, recuerde, decíamos que Dios es uno en esencia, que en este ser divino, que es uno, hay tres subsistencias, hay tres personas que poseen este nombre de Dios, que son denominadas como Dios en las Sagradas Escrituras, de personas iguales, de una misma esencia, no tres dioses diferentes, sino tres personas de las que se predican los mismos atributos. El Padre es eterno, el Padre es amor, el Padre es bondad, de la misma manera que lo es el Hijo, de la misma manera que lo es el Espíritu Santo. Todos y cada uno de los atributos de Dios se dicen acerca de cada persona en la Trinidad, tanto de Padre como de Hijo como de Espíritu Santo se predica lo mismo. Entonces estas tres personas tienen el atributo de divinos. De tal manera, hermanos, que solo puede ser Dios comprendido en el grado en que Dios se ha dado a conocer. Dios puede ser comprendido en el grado en que Él se ha dado a conocer. Él puede ser conocido por nosotros en el grado que las Escrituras nos dicen que Él puede ser conocido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, presentándonos, hermanos, una perfecta unidad en esencia, pero una distinción clara en roles y en relaciones. Esto, hermanos, es simplemente decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que comparten una misma esencia, pero no quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean la misma persona. Es el mismo Dios. Hermanos, siempre que hablamos acerca del misterio de la Trinidad, debemos tener en cuenta que precisamente es eso, es un misterio. No porque sea irracional, no porque sea contradictorio, sino que es una verdad, la Trinidad, que no puede ser comprendida al 100% por nuestras mentes finitas. Sabemos, hermanos, que es un misterio, porque las Escrituras nos exponen esta verdad, nos muestran que Dios es un ser infinito respecto a nuestra capacidad de comprenderlo, respecto al espacio, al tiempo, pero al tiempo que nos muestra que Dios es un ser incomprensible, el misterio también nos enseña que Dios es conocible en el grado en que Él se ha dado a conocer. Hermanos, la doctrina de la Trinidad durante casi 2000 años ha sido defendida, ha sido resguardada por la Iglesia, pero la Iglesia no se ha dedicado a hacer un sistema complejo explicando detalle a detalle por qué tres son uno, por qué deberíamos llegar a un 100% de conocimiento. No.
la Iglesia se ha dedicado a exponer y defender la doctrina, no a profundizar en dicho misterio. Nos hemos dedicado, hermanos, a lo largo de 2000 años en exponer el misterio, no a explicarlo a cabalidad, porque nuestras mentes no llegarán a conocerlo al 100%. La Trinidad, hermanos, es una doctrina básica, es una doctrina fundamental que debe ser entendida, que debe ser digerida en el mismo grado que debe ser expuesta por nosotros. Es decir, hermanos, que el propósito de estudiar la doctrina de la Santísima Trinidad no es elevar nuestro conocimiento de tal manera que la Trinidad deje de ser un misterio. No, es un error decir eso. Hermanos, si tratamos de trasladar la Trinidad a términos humanos, a términos limitados, termina en una inminente herejía. La labor, hermanos, de la Iglesia es defender la verdad, no porque deje de ser un misterio, no porque deje de ser profunda la verdad acerca de Dios, sino porque este misterio, que es la Trinidad, sigue teniendo el mismo estatus de verdad. No porque no podamos llegar a conocer a Dios al 100%, a entenderlo más bien al 100%, no quiere decir que la Trinidad deje de ser verdad. La verdad acerca de que Dios es uno en tres personas debe ser expuesta, debe ser protegida, porque las Escrituras se dedican a protegerla y a exponerla. Hermanos, nuestra voz debe sonar de tal manera que seamos un eco de las Escrituras. Debemos exponer fielmente la doctrina y debemos respaldarla, porque precisamente esa doctrina hace parte de la verdad de Dios. La confesión de fe, los credos, no buscan explicar la verdad en términos humanos, en términos que podamos elevar el conocimiento, no busca acabar el misterio que representa la Trinidad, sino que la confesión y los credos buscan precisamente exponer el misterio para que los hombres sepan lo que deben saber acerca de Dios. ¿Hay un problema con la transmisión? No. Bien, entonces, hermanos, ¿es cierto que Dios es uno? Sí, es totalmente cierto. Ahora, ¿es cierto que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son Dios? Vimos en la clase pasada que las Escrituras afirman que sí, es cierto. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿deja entonces esto de ser un misterio? No, para nada. La Trinidad es un misterio, sí, pero ¿es ciertísima la doctrina? Rotundamente sí y también. Ahora, hermanos, sabíamos por la clase pasada que estas tres personas corresponden a un único Dios en esencia, un único Dios que es eterno, que es inmutable, que es todopoderoso, un único Dios que en tres personas, cada una tiene los mismos atributos, donde hay una igualdad de divinidad en esas tres personas. El Hijo es tan Dios como Padre, el Espíritu es tan Dios como el Hijo y como el Padre. Esto lo sabemos, hermanos, como les repito, lo vimos en la clase pasada, veíamos los textos, espero que lo recuerde usted bien. Pues bueno, la confesión ahora en este párrafo 3 se dedica a enunciar algo interesante acerca de estas tres personas. Voy a leer para ustedes la confesión de fe, capítulo 2, párrafo número 3, desde el inciso número 2. Acerca de la Trinidad dice la confesión: de una esencia, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, hermanos, en esta parte la confesión está diciendo tres cosas importantes. En la clase pasada, de hecho, vimos que las tres personas tienen una misma sustancia, son igual de dignos, no hay uno más divino que el otro. Digamos que el poder, la eternidad, cada uno de los atributos de la esencia divina
se dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues bien, la confesión está diciendo tres cosas ahora en especial. Número uno, que el Padre no es de nadie. El Padre no es de nadie. El Hijo, segunda cosa, el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y lo tercero que dice la confesión es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Tres cosas entonces: el Padre no es de nadie, el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, hermanos, empecemos estudiando nuestro primer punto, y es la afirmación que hace la confesión al decir que el Padre no es de nadie. La confesión, hermanos, expone la Trinidad, expone acerca de la primera persona, el Padre, negando que este Padre sea de alguien. De hecho, de las tres personas de la Trinidad, se nos dice solo del Padre que no tiene procedencia, que no es de nadie. En la teología clásica, a este hecho de que el Padre no sea de nadie, se le denomina, se le llama innatibilidad. Innatibilidad. Ahora, hermanos, debemos explicar esto de una manera muy particular para no caer en el error. ¿A qué se refiere entonces que el Padre no sea de nadie? ¿Por qué debemos cuidarnos, hermanos, del error? Porque puede confundirse los atributos de Dios con las propiedades de cada persona, y son cosas que son totalmente diferentes. Sabemos que tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo son Dios, y por tanto esas tres personas son divinas, son amor, bondad, misericordia y todas sus virtudes en una misma proporción. El Padre es tanto amor como el Hijo, como el Espíritu Santo. Dios, cada una de las personas en la Trinidad, es poseedora de esos atributos de una manera absoluta. Entonces, hermanos, es correcto decir que el Padre es increado, que nadie lo creó. Es correcto decir que el Hijo es increado, que nadie lo creó. Y es correcto decir que el Espíritu Santo es increado, que nadie lo creó. Estas tres personas son divinas, son personas sin principio, sin fin en su esencia. Cuando decimos que el Padre no es engendrado, que no es de nadie, estamos describiendo a la persona del Padre, que es una persona divina. Ojo, no estamos describiendo a la esencia divina, estamos describiendo a la persona del Padre. Entonces, el Padre es de nadie, el Padre es no engendrado, dice la confesión. Esto es correcto decirlo a la hora de hablar del Padre como persona, puesto que estamos hablando de las relaciones en la Trinidad. No estamos hablando de la esencia divina, sino de las relaciones. Agustín de Hipona, hermanos, en su tratado acerca de la Trinidad, que vamos a citar a menudo, decía lo siguiente acerca del Padre: todo lo que se dice de Dios, según la esencia, se dice igualmente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Padre no se dice según la esencia, sino según la relación. Es decir, vamos a colocar un ejemplo sencillo. Es correcto decir que el Hijo, que Dios encarnado, pereció en la cruz, que el Hijo de Dios se encarnó y murió en la cruz del Calvario. Esto es cierto. Pero es incorrecto decir que el Padre fue el que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque murió la persona del Hijo en su humanidad. Es decir, hermanos, que en la Trinidad las relaciones que hay entre estas personas no describen su esencia, sino que describen las propiedades de esas personas. Hermanos, si dijéramos que el atributo de la paternidad, que la propiedad de la paternidad o de la innatibilidad, que es el no ser engendrado, fuera propio de la esencia divina, entonces no tendría sentido hablar de un hijo o de un padre.
No tendría sentido hablar de distinción de personas, no tendría sentido entonces hablar de la Trinidad. Nos iríamos fuera de lo que las Sagradas Escrituras enseñan si decimos que el no ser engendrado fuera un atributo de la esencia divina. El no ser engendrado, queridos hermanos, es totalmente exclusivo del Padre. La paternidad es exclusiva del Padre, pero no porque sea una perfección esencial que el Hijo y el Espíritu no posean. En realidad, hermanos, cuando decimos que el Padre posee paternidad, estamos hablando de una propiedad personal. Es decir, estamos hablando de la relación eterna por la cual el Padre engendra al Hijo. Mientras, hermanos, que la esencia divina nos responde a la pregunta, ¿qué es Dios? Y sabemos bien que Dios es tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo. La paternidad responde a la pregunta, ¿quién es el Padre? Distinguiéndolo del Hijo y del Espíritu, sin dar una diferencia en esencia, sin decir que sea más Dios que el otro. Si hablamos de qué es Dios, entonces es correcto decir Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero si decimos quién es el Padre, estamos hablando de una distinción de una persona. Hermanos, siempre debemos tener en mente que al hablar del Padre estamos hablando de un ser divino. ¿Por qué? Porque en las criaturas la relación de ser padre es un accidente, es un añadido que existe en una persona ya constituida. Es decir, hermanos, usted, si es padre, tuvo un momento en que no lo era. Entonces, usted empezó a ser padre cuando tuvo a su hijo. En Dios, en cambio, hermanos, no hay cambios, no hay accidentes, no hay algo que se le añada a su esencia. Por eso, hermanos, cuando decimos que la paternidad es una relación que subsiste, estamos diciendo que no es algo añadido a Dios, no es algo que Dios tuvo por añadido de algo, de alguien, no. La paternidad, hermanos, es una propiedad que el Padre siempre ha poseído. Cuando la teología afirma que en la Trinidad las personas son relaciones subsistentes, quiere decir que las relaciones de origen no son cualidades, no son accidentes añadidos a Dios como ocurre en las criaturas, sino que existen personalmente en la esencia divina. Cuando decimos entonces que el Padre es Padre, cuando decimos que el Padre no es engendrado, no estamos diciendo que entonces por el hecho de él ser Padre tuvo un momento en que no lo fuera. No, como él es divino, ha sido siempre Padre porque sabemos que Dios es eterno. No es un accidente como podría pasar en los seres humanos. No es un añadido que tenga Dios. Dios ha sido eternamente Padre. Entonces, el Padre subsiste como paternidad engendrando eternamente al Hijo. El Hijo subsiste como filiación, siendo eternamente engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo subsiste eternamente como procedente del Padre y del Hijo, según la teología. Hermanos, estas relaciones en la Trinidad no es algo que las personas tienen, sino que estas relaciones son aquello por lo que cada persona se distingue de la otra, permaneciendo al mismo tiempo todas y cada una de estas tres personas plenamente idénticas en su esencia. Esta es la explicación que ha abrazado la cristiandad a lo largo de los siglos. Esto significa, hermanos, que el Padre no es primero una persona que luego adquiere la paternidad como si habláramos de los seres humanos, sino que es una persona que subsiste eternamente
bajo la relación misma de paternidad. De igual manera, hermanos, como se dice de las demás personas, el Hijo subsiste eternamente como Hijo y el Espíritu subsiste eternamente como procedente del Padre y del Hijo. Entonces, las personas en la Trinidad se distinguen únicamente por sus relaciones, permaneciendo en esencia plenamente coiguales y consustanciales, compartiendo la misma esencia y la única esencia divina como el único Dios que son estas tres personas. No se distinguen de ninguna manera porque una persona sea mayor que otra, sino que se distinguen por las relaciones y los roles que tienen cada uno. Hermanos, la verdad de que Dios es Padre no solo está respaldada por la historia de la Iglesia, sino que está respaldada plenamente por las Escrituras para que sea entonces respaldada por nosotros. Hagamos un breve recorrido en un texto que es bastante diciente acerca de lo que veníamos diciendo. Primera a los Corintios 8:6, alguien que pueda leerlo para todos nosotros, queridos hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo número 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muchas gracias, hermano. Entonces, en este texto de Corintios 8:6, Pablo está diciendo que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. La teología clásica, hermanos, entiende que esta expresión no solo habla acerca del Padre como creador, sino que también refleja que Él es el principio sin principio en la Trinidad. El Padre es eternamente Padre porque eternamente engendra al Hijo. Nunca hubo un momento en que no fuera Padre, ni en que el Hijo no fuera Hijo, sino que la paternidad de Dios es plenamente eterna. La paternidad del Padre es plenamente eterna, tal como el Padre es plenamente eterno. El Padre no engendra al Hijo cuando decide crear el universo, como lo dicen los testigos de Jehová, ni tampoco la paternidad es algo que el Padre adquirió, sino que la paternidad es una propiedad eterna del Padre que lo distingue del Hijo y del Espíritu Santo sin hacerlo superior en esencia a ellos. Es un error, queridos hermanos, decir que hubo un momento en que el Padre no era Padre o decir que en algún momento el Padre no era. No, si Dios es eterno, entonces las relaciones entre cada una de las tres personas de la Trinidad, que son Dios, entonces son también eternas estas relaciones. Sé que el tema no es sencillo de entender, queridos hermanos, pero en pocas palabras, lo que dice la confesión al decir que el Padre no es de nadie, está diciendo que el Padre se distingue del Hijo y del Espíritu Santo al no ser engendrado. Ahora vamos a ver entonces el segundo punto. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Para empezar a abordar este punto, querido hermano, vamos a centrarnos en la afirmación que hace la confesión al decir que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Leeré para ustedes primero una cita bíblica en Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leo yo para ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hermanos, el autor a los Hebreos empieza mostrándole a su público un panorama acerca de la revelación especial de Dios. El autor dice que Dios habló de muchas y de diversas maneras a su pueblo. Sabemos que esto es cierto. Dios mismo le prometió a Moisés que hablaría de muchas y de diversas maneras mediante los profetas. Sabemos que es así porque la historia de la redención nos muestra a Dios hablando a lo largo de los siglos. Pues bien, el texto nos está diciendo que dicha revelación que se le dio a los profetas no tiene comparación con la revelación que representa el Hijo de Dios. No hay ninguna clase, hermanos, de comparación entre la revelación del Hijo y los profetas, porque precisamente los profetas señalaban la venida del Hijo. Los ángeles en el Antiguo Testamento eran heraldos del Señor, daban las buenas nuevas al pueblo, al igual que los profetas, eran instrumentos por parte de Dios. El texto de Hebreos, hermanos, nos está diciendo, a diferencia de los profetas y de los ángeles, que el Hijo de Dios es engendrado de Dios, es partícipe de ese poder. El Hijo es entonces superior a cualquier ángel, superior a cualquier profeta, por el argumento que emplea el autor en el texto, cuando dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Es claro, queridos hermanos, que la superioridad del Hijo está estrechamente relacionada con la relación que el Hijo tiene con el Padre, que Él tiene con aquel que no tiene, que no es de nadie y que es el principio sin principio. El texto citado por el autor a los Hebreos para explicar esta idea de la generación del Hijo es Salmos 2:7, que dice de la siguiente manera: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo número 2 es uno de los salmos más mesiánicos que usted podría encontrar a lo largo de las Escrituras. En el Salmo, al que se describe como el Rey sobre todos, está ungiendo a alguien, está describiendo a alguien que brindaría un señorío absoluto sobre el pueblo. El detalle, hermanos, es que ese alguien que vendría a traer paz y buenas nuevas se describe como engendrado del Rey de Reyes, al tiempo que tiene la misma y plena autoridad como el Rey de Reyes. El Salmo que cita Hebreos 1 está diciendo que este Rey que se iba a levantar tendría la misma autoridad, el mismo señorío sobre su pueblo que Jehová tendría el mismo señorío que el Señor. ¿A causa de qué? De que está actuando con su mismo poder, está actuando con su misma autoridad, como engendrado del Señor. La idea de engendrar, querido hermano, veámoslo de la siguiente manera. ¿Por qué se dice que el Hijo de Dios es engendrado y no creado? Porque cuando nosotros hablamos de engendrar, es dar inicio a algo con la misma naturaleza que uno. Es decir, cuando usted engendra a su hijo va a ser un ser humano con la naturaleza que usted posee porque es engendrado suyo. Tal como el hijo de un hombre es hombre, así el Hijo de Dios es Dios. No decimos, hermanos, que sea creado el Hijo de Dios, porque si decimos que Él es creado, estamos primero haciéndolo inferior al Padre, y esto es un error grave. Y si decimos que es creado, estamos diciendo que Dios partió de algo diferente a la naturaleza de su autor. Estaríamos diciendo que el Hijo de Dios no es Dios,
Mírelo entonces también de la siguiente manera, puede ser ilustrado así también. Un carpintero crea una tabla. Esa tabla que crea el carpintero no tiene las facultades del carpintero. Es una tabla que es inferior en todo sentido al carpintero. No piensa, no tiene manos, no puede hacer absolutamente nada diferente a lo que el carpintero le designó hacer. En el caso del Padre y del Hijo, eternamente el Padre engendró al Hijo, de tal manera que el Padre y el Hijo comparten una misma y eterna esencia divina, sin ser uno menor en ningún aspecto al otro, porque el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Tomás de Aquino, hermanos, construye toda su doctrina de la Trinidad sobre la distinción de personas, sobre la distinción del ser engendrado. La procesión del Hijo es la del Verbo, la palabra que la mente engendra. Y como en Dios el ser y el entender son lo mismo, esa palabra no es un pensamiento pasajero, sino que es una palabra consustancial a Dios, es decir, de su misma esencia. Es decir, querido hermano, la procesión del Hijo de Dios de parte de su Padre es tan perfecta por el atributo que Dios posee de ser divino. Es decir, querido hermano, la idea interior que Dios tiene acerca de sí mismo es el Hijo. Y es tan perfecta que no es una idea, sino que es una persona eterna, tal como el que la engendra es eterno. Tomás de Aquino decía lo siguiente en su Suma Teológica: el entender divino es la misma sustancia del que entiende. Por eso, la palabra que procede tiene la misma naturaleza que aquello de lo que procede. Por eso, es llamada con propiedad engendrado e hijo. Para desglosar un poco más esta idea, querido hermano, recordemos un poco lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en sus primeros versículos. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, la palabra eterna de Dios, estaba en el principio, dice el texto, y es autora de todo lo que hay. Decimos, hermanos, entonces, que el Hijo es eternamente engendrado, porque esa idea que tiene Dios acerca de sí mismo nunca ha dejado de ser perfecta y nunca ha dejado de ser una persona. El Verbo es eterno, dice claramente Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Dios crea todo a causa del Verbo. Un Verbo sin principio, un Verbo que haya la misma esencia del que lo engendra. El Hijo, el Verbo de Dios, hermanos, es la razón de todo. ¿Por qué? Porque Él es el sentido y es el fin último de lo que hay. El Verbo de Dios existe eternamente porque sabemos que todo lo creado ha tenido desde siempre y para siempre un propósito en el Hijo. Si decimos, hermanos, que el Hijo no es eterno, estaríamos afirmando que la creación carecía de propósito en algún momento. Y esto es un error doctrinal grave. Dios en ningún momento improvisó al crear. El texto es claro, porque por Él todo ha sido hecho. El Hijo de Dios estaba ordenando absolutamente todo desde el principio. Estaba ordenando todo desde el principio con un propósito. Esa es la idea que plasma Proverbios 8, del 22 al 31. ¿Alguien que pueda leer para nosotros, querido hermano, Proverbios 8, versículos del 22 al 31? Proverbios 8, del 22 al 31.
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Versículo 31 también. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dese cuenta de lo que te está diciendo el texto. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El Hijo de Dios es nombrado detalladamente por el autor del proverbio como sabiduría. Juan describe al Hijo como el Verbo. El proverbio está describiendo a este coautor, a esta persona que estaba ordenando todo como sabiduría. Se nos describe que esta sabiduría que estaba ordenando la tierra, colocando sus límites, ya estaba antes que todo fuera, estaba antes de las obras de Jehová. Esta sabiduría no era un producto creado, sino que es la creadora, que estaba en el principio con el Creador. Es la misma idea de Juan 1, si usted se da cuenta. El Hijo de Dios, el Verbo, está siempre presente con Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La sabiduría ha estado presente y engendrada por Dios de una manera eterna y perfecta. Vamos a tratar, hermanos, de explicarlo de la siguiente manera. Cuando usted conoce algo, digamos, cuando usted se conoce a sí mismo, su mente forma dentro de usted una idea o una imagen mental de lo que usted conoce. Los antiguos llamaban esto la palabra interior, no la palabra que usted dice con la boca, sino el pensamiento que primero se forma dentro y que luego usted expresa en voz alta. Pero fíjese algo, si Dios es eterno, Dios ha tenido en algún momento, ha dejado de pensar, de tener un pensamiento acerca de sí mismo. No, Dios es inmutable también. ¿Ha empezado entonces a tener en algún momento el pensamiento acerca de sí mismo? Tampoco. Fíjese usted, en nosotros la idea interior nace de nuestro entendimiento. Nosotros engendramos esa idea al pensar. Esa idea es un retrato de lo que usted conoce. Ahora, para comprender lo que las Escrituras dicen acerca de Dios el Padre, sabemos que Él se conoce a sí mismo de una manera perfecta, total, infinita, y que al conocerse, ese ser también forma una palabra interior, un retrato perfecto de sí mismo. Por eso es que el autor a los Hebreos dice que el Hijo es la imagen de su sustancia. Y aquí es donde está la diferencia enorme con nosotros. Cuando nosotros tenemos una idea mental, esa idea es pasajera, es débil, esa idea no es un ente, no es una persona, pero en Dios esa palabra eterna es tan perfecta que tiene toda la naturaleza divina entera y subsiste como una persona. Esa persona es el Hijo. El acto de conocer bien y perfectamente, ¿cómo lo llama Salomón? Lo llama como sabiduría, conocer y entender perfectamente. Una persona que conoce las cosas como son es una persona sabia. Entonces, si el Hijo es la palabra que nace del entendimiento del Padre,
es decir, nace del Padre conociéndose, el Hijo es precisamente ese conocimiento perfecto hecho persona. Y como el conocimiento perfecto es sabiduría, al Hijo le cae con toda propiedad este nombre de sabiduría y verbo de Dios. Dicho en una sola línea, querido hermano, el Hijo es la sabiduría del Padre, porque es el conocimiento que ha tenido el Padre eternamente vuelto persona. Ahora, esto no quiere decir, querido hermano, que el Hijo esté en un proceso de recolección de ideas, o como si el Hijo estuviera en constante engendramiento. No, eternamente, fuera, hermano, de cualquier noción que nosotros tengamos, el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Imagine usted un manantial de luz, un manantial tan brillante que su resplandor también sea luz completa. Nadie va a decir que ese resplandor sea menos luz que el manantial. Del mismo modo en que el Padre es sabio, el mismo modo de que esa sabiduría es perfecta, al mismo tiempo es tan plena que esa sabiduría es una persona, el Hijo. El Hijo no es menos sabiduría que el Padre, sino que es la sabiduría del Padre entera. Por eso el credo de Nicea dice que el Hijo es luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado del Padre y no hecho. Esa sabiduría, el Hijo, el Verbo eterno del Padre, no tuvo principio, porque el Padre nunca estuvo sin conocerse. Es por eso, hermanos, que el Verbo de Dios es eterno como lo es Dios. Si dijéramos que el Verbo de Dios no es eterno, estamos negando que Dios sea inmutable, estamos diciendo que hay algo añadido a Dios, pero Dios, si es eterno, nunca ha dejado de ser Padre, nunca ha dejado de ser Hijo y nunca ha dejado de ser Espíritu Santo. Hay algunas objeciones a esta idea que es apropiado, hermanos, que aclaremos antes de que surja cualquier pregunta. Algunos dicen que llamar al Hijo el conocimiento que el Padre tiene acerca de sí mismo parece hacer del conocimiento como el agente o el causante de que el Padre engendre, como si fuera un acto, como si el conocimiento de Dios fuera algo que engendra al Hijo. Esto es erróneo. Tomás de Aquino responde esta pregunta distinguiendo dos verbos que nosotros como seres humanos solemos confundir: conocer y decir. Conocer no expresa origen ni produce absolutamente nada. Solo está señalando una relación entre el que conoce y el conocido. Y en Dios esto es común a las tres personas. Decir o concebir la palabra, en cambio, implica origen, porque es producir una palabra, es decirla. Por eso, lo que engendra el Padre no es el conocer en abstracto, sino es el acto del Padre de concebir a su Verbo. Lo que engendra el Padre no es una idea abstracta. El Padre no engendra al Hijo mediante el conocimiento, no. Lo que engendra el Padre es el Verbo eterno. De ahí, hermanos, que el sujeto que engendra sea siempre una persona, no es un atributo. El Padre, conociéndose, concibe la palabra. El Padre es quien engendra, conociéndose es solo el modo, no es el agente que engendra. Es como cuando se dice que uno escribe una carta con una mano. Quien escribe es la persona, no es la mano. Así, entonces, la fórmula correcta para referirnos a la engendración no es que el conocimiento engendre al Hijo, sino que el Padre engendra al Hijo al conocerse a sí mismo. El conocimiento es la vía de la generación y el Padre, la persona viva, es siempre quien engendra. Entonces lo que está diciendo Proverbios 8, al llamar a la sabiduría engendrada antes de la creación, Juan 1 lo está llamando
verbo que era en el principio con Dios. Note que son la misma persona vista desde dos ángulos. Proverbios está señalando que nace, que es engendrada del Padre, y Juan subraya cómo nace y qué hace. Es la palabra eterna y da a conocer al Padre. Recuerde lo que dice también el texto: a Dios nadie le conoció jamás, el Hijo es quien le ha dado a conocer. Estos dos retratos de Proverbios y de Juan dibujan, nos muestran al Hijo eterno, engendrado, distinto del Padre, sabiduría y palabra por quien fue hecho todo. Hermanos, es cierto que el Padre es sin principio, que el Hijo es sin principio, que son coeternos. Sin embargo, es cierto que el Padre es principio sin principio y que el Hijo es engendrado por el Padre, siendo de la misma sustancia y esencia que Él. Las relaciones en la Trinidad son aquello por lo que las personas se distinguen y a la vez aquello que constituye a dichas personas. No es que primero existan tres a alguien y luego se le añada relaciones para distinguirlos, no. Más bien la relación misma que subsiste en Dios es la persona. La paternidad subsistiendo es el Padre, por eso también es lo que nos permite conocerlo y distinguirlo del Hijo. Cuando las Escrituras señalan esto, hermanos, no quiere decir que deje de ser un misterio para nosotros. Como decíamos al inicio, el propósito de ser ortodoxos con la verdad, con la doctrina, el propósito de defenderla es proclamarla, como lo ha venido haciendo, hermanos, la Iglesia a lo largo de los siglos. La verdad debe ser proclamada y la Trinidad no deja de ser verdad, no deja de ser ciertísimo para nosotros. El Padre no es de nadie, que el Hijo es engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto último, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo vamos a ver con la ayuda del Señor la siguiente clase. Sea el Señor ayudándonos, hermanos, para que no tengamos en poco esas verdades que son necesarias para nuestro caminar como creyentes. No es un tema sencillo, pero debe ser aceptado porque estamos ante un Dios trino que se ha revelado como un Dios trino. Estamos ante tres personas con una misma esencia que son juntamente adoradas como un solo Dios. Sean Padre, Hijo y Espíritu Santo ayudándonos para proclamar la verdad presente en las Escrituras. Unámonos a lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Hermanos, el creyente encuentra consuelo en que ha sido eternamente amado, porque el Padre eternamente ha amado a su Hijo. El Padre no ha dejado de amar a su Hijo, ni lo dejará de hacer en ningún momento. Es por eso, querido hermano, que su salvación es segura en Cristo. Si decimos que Dios deja de amar a sus hijos, estaríamos diciendo que Dios deja de amar a su propio Hijo. Hermanos, la verdad del Evangelio debe ser proclamada por la Iglesia, porque somos un solo cuerpo. Que seamos uno, dice Cristo, tal como el Padre y Él son uno. Que no sea para nosotros poco el decir que la Santísima Trinidad es un solo Dios, vivo y verdadero. Sé que, queridos hermanos, el tema no es sencillo, que debe ser tratado con pinzas para no caer en el error, que debe ser expuesto en el grado en que las Escrituras lo exponen para que nosotros la conozcamos. Entonces vimos en la clase de hoy que el Padre es principio sin principio y que el Hijo es engendrado
eternamente del Padre. Y que nosotros como creyentes debemos aceptar esta verdad, porque precisamente es verdad, aun cuando nuestras mentes finitas no la entiendan a cabalidad. Y créame que ninguno de nosotros vamos a entender a cabalidad la Trinidad, más allá de lo que las Escrituras exponen. Será en la gloria, querido hermano, que entenderemos y tendremos la capacidad para comprender a nuestro amado Dios. Oremos. Señor, gracias te damos porque hoy nos recuerdas que tú eres uno. Hoy nos recuerdas que tú, como Padre, nos has amado eternamente mediante tu Hijo. Que no has dejado de ser Dios, que al engendrar a la sabiduría le diste sentido y propósito eternamente a todo lo que hay. Señor, que tu verdad sea plasmada en nuestros corazones. Que nuestro marco de fe sean las Sagradas Escrituras, que fuera de esto no afirmemos lo contrario. Sé tú, Señor, propicio a nosotros, porque no somos perfectos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.